Bueno, buenos días para todos, les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en este encuentro. Este encuentro va a versar sobre derechos de autor en la era digital y excepciones y limitaciones para bibliotecas, archivos y museos. Si bien, como les decía en el mail de invitación, esta temática ha sido tratada en varias instancias organizadas desde biblioteca, especialmente en los talleres de alfabetización informacional, consideramos oportuno abordarla nuevamente respondiendo a demandas de varios usuarios interesados en profundizar en este tema. Como saben, los derechos de autor están garantizados en el artículo 33 de la Constitución y también en algunas leyes del año 37, del año 2003 y del año 2019. Desde el 2010, varias instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la cultura promovieron modificaciones a esas leyes en relación a las limitaciones y excepciones del derecho de autor solicitadas para las bibliotecas, los archivos y los museos con fines educativos y de investigación. Para profundizar en estos temas es que invitamos a dos exponentes que tienen vasta trayectoria en este trabajo, en esta temática. La doctora Patricia Díaz es abogada y magíster en Relaciones Internacionales, actualmente es miembro de Data Uruguay y co-coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad DATISOC. Es investigadora en el Núcleo de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles de la UDELAR. También es profesora de la licenciatura en Información de la Universidad Tecnológica y docente de posgrado en varios servicios de la UDELAR. Trabaja en líneas de investigación relacionadas con tecnología y derechos humanos. La otra invitada es la licenciada Rosario Nogués. Ella es licenciada en bibliotecología. Entre otros trabajos se desempeñó como jefa de sección y encargada de la biblioteca de la Escuela Universitaria de Música, siendo actualmente jubilada. Es integrante de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, habiendo formado parte de su comisión directiva en varias ocasiones, y actualmente es coordinadora de la Comisión de Trabajo sobre Derechos de Autor, que es asesora a la comisión directiva. Les agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación, y ahora, como metodología de trabajo, les vamos a solicitar a los asistentes que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Pueden ir colocando sus chats en el chat, sus planteos, preguntas o comentarios, que después al final de la sesión van a ser todos respondidos. Les pedimos también que se identifiquen bien en la conexión para luego enviarles la constancia con sus nombres. Bueno, muchas gracias, y tiene la palabra entonces, empieza Patricia y después Rosario. Bien. Bien, bueno, muchas gracias Beatriz por la invitación. Ya se nos ha hecho costumbre trabajar juntas con Rosario, así que es un gusto compartir panel con ella. Comparto presentación, así no damos vueltas. Una pequeña aclaración de contexto. DATISOC es una organización de investigación-acción, es un laboratorio en el que hacemos investigación relacionada con tecnología y derechos humanos. Dentro de las diferentes líneas en las que trabajamos, una es la de acceso al conocimiento en la era digital, y específicamente estamos trabajando fuerte en el tema reforma del derecho de autor, por las razones que vamos a ver a continuación. Que les traigo un pantallazo general de cuál es el tema. Es responder, hay un problema hoy con los derechos de autor, y quiero explicarles con ejemplos cuál es el problema. Por ahí alguien abrió el micrófono. Sí, es cagón, me di cuenta. Sí, Android, me di cuenta porque cada vez que alguien le argumentaba y le decía algo, el tipo reculaba. Hola, hola. Iba a marcha atrás como loco. Beatriz, ¿podés apagar todos los micrófonos si vos sos la...? Porque hay un Android, Bluedroid, con el micrófono abierto. Ahí está.
Y no sé si hay alguien más con el micrófono abierto. No, bien. Bueno, Ya está apagado. retomando, la idea de la presentación de hoy es conversar sobre cuál es la situación de Uruguay, cuál es el problema que hemos detectado, y entender además que esto no es un problema solo de Uruguay, el problema de la falta de excepciones es básicamente, se los adelanto, al derecho de autor, es un problema que tenemos en toda Latinoamérica, que tenemos un atraso normativo muy grande con respecto a países del norte global. Tenemos que partir de la base general, ponernos de acuerdo de cómo funciona el derecho de autor. No quise focalizarme en análisis normativo, sí les doy de forma conceptual qué es lo que dice la ley 9739, que quiero hacer una aclaración. Tenemos una sola ley de derechos de autor con decenas de modificaciones, decenas. O sea, en el 2003 fue una modificación grande, por eso se habla de la ley del 2003, pero no hay una nueva ley de derecho de autor en el 2003, sino que se incluyen pequeñas modificaciones, o bueno, pequeñas no, en el 2003 grandes modificaciones, que teóricamente actualizan la normativa de derechos de autor, la traen en el siglo XXI. La ley madre, la que sigue vigente, es del año 1937. Lamentablemente, esta norma mantiene las lógicas de 1937 con algunos parches que se pusieron. ¿Por qué? Porque salieron tratados internacionales que nosotros ratificamos, como el ATPIC, el Tratado de Temas de Propiedad Intelectual en el Comercio, en la OMC, o los tratados de Internet en los años 90 en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que hicieron que necesitáramos endurecer la norma o traer nuevos derechos y nuevos delitos, nuevas figuras delictivas para cosas que estaban sucediendo en Internet, básicamente. Pero la esencia de la ley de derechos de autor, que es esta regla, que cualquier uso de una obra requiere autorización previa, y que esta normativa cubre tanto autores nacionales como extranjeros, y todos los países protegen tanto a los autores nacionales como a los extranjeros, y que además es un candado automático. No tiene que hacer nada el autor para que esta regla se cumpla, no tiene que registrar la obra para obtener protección. Las obras nacen protegidas, a diferencia de las marcas y de las patentes, que es otra área de la propiedad intelectual. Esta regla corre de forma automática. Apenas nace la obra, nace bajo candado. Esta es una mirada muy desde la perspectiva del acceso a la cultura. Debo reconocer un sesgo, lo digo en voz alta, pero porque es la mirada que estamos haciendo desde las bibliotecas, archivos, museos e instituciones educativas. Desde la mirada del autor es una protección que garantiza que a nivel mundo, cuando hay una creación circula, está muy bien. El convenio de Berna, que es el que creó esta regla, es del año 1886, y en ese año era evidente la desprotección increíble que tenían los autores en la apropiación de los réditos de su... la cuestión es que esta regla, con esta dureza, así, cualquier uso de una obra requiere autorización. Me está diciendo que mi internet es inestable. ¿Se me cortó por ahí? No, no, se escucha perfecto. Esta regla, en su versión extrema, sin ninguna excepción, es un imposible. Es un imposible en la era digital. Y vamos a ver ejemplos, y vamos a ver problemas que genera la generalización o el establecimiento de una regla sin excepción. De hecho, nuestra ley tiene excepciones. De hecho, el convenio de Berna desde el año 1886 en adelante plantea que los estados podrán establecer excepciones. ¿Para qué? Para cuidar el interés público. ¿De qué? De acceder a los derechos culturales
y de poder desarrollar normalmente la educación. El convenio de Berna de 1886 habla de ilustración, que se pueden generar excepciones para ilustración de la enseñanza, excepciones como la cita, que es la única excepción que está desde el principio. La cita de obras no es un derecho. Cuando hablamos de derecho de cita, no estamos siendo terminológicamente correctos, es una excepción al derecho de autor. La excepción de cita está planteada desde el inicio. La cuestión es que cada país decide qué excepciones agrega en su ley. Y estas excepciones, de forma general, se entiende que tiene que ser a texto expreso. Lo que no está escrito como excepción no es una excepción. Y las excepciones que sí están escritas en la ley deben interpretarse de forma restrictiva. Y les traigo desde ya un ejemplo. El artículo 44 de nuestra ley de derechos de autor plantea que son legales las ejecuciones y representaciones que se realicen en instituciones docentes. Habla de instituciones docentes, pensemos que es cualquier recinto educativo. Y habla de ejecución y representación. Si nosotros vamos a una interpretación restrictiva, que es la que aplica a veces, ejecutar se ejecuta la música, representar se representan las obras teatrales. Pero si alguien me pregunta a mí como abogada, ¿es legal pasar una señal deportiva como en la final del Mundial en un colegio? ¿O es legal pasar un video, proyectar un video en clase? Y la respuesta es que no es. Habla de, son legales las ejecuciones y representaciones en instituciones educativas. Entonces, queda fuera todo lo que no caiga dentro de los verbos ejecución y representación. Así, de casi regular puede llegar a ser el funcionamiento, para que entiendan el problema que estamos teniendo con excepciones que fueron redactadas para el año 1937 en su mayoría, y que no se agregaron muy pocas excepciones posteriormente. Entonces, ojo que quiero aclarar, esto de la interpretación restrictiva, están existiendo de a poco voces en contra, desde el Instituto Max Planck, el área de Derecho, que plantea que debe interpretarse de forma flexible y tiene que ser una interpretación razonable. Bueno, nuestros jueces no están citando esta declaración, tampoco toda la teoría que plantea traer el principio de proporcionalidad a la interpretación de las leyes de derecho de autor. Hoy los jueces se denominan como autoralistas. ¿Qué significan estos criterios autoralistas? Básicamente que siempre ante la duda la interpretación es a favor del autor, nunca a favor del usuario de la cultura o de las instituciones culturales, por ejemplo. También para que entiendan hasta dónde es que alcanza esta regla de cualquier uso previa, en la cabeza a veces tenemos que uso es la reproducción. No, error. Uso es cualquier uso. Y nuestra ley, en el artículo 2, incluye dentro de los derechos exclusivos del autor la reproducción, la distribución, la transformación, los actos de comunicación al público y los actos de puesta a disposición. Un hipervincular, que ahora sería, de acuerdo con el artículo 2 de nuestra ley, un acto de puesta. La distribución a través de préstamo, que es lo que hacen las bibliotecas, es un acto de distribución. La descarga de una imagen en Internet, que encontramos en Internet, para colocar de fondo de pantalla a nuestra computadora, es una descarga y si es una reproducción. Y si no está planteado ese acto como un acto legal, nuestra ley considera que esos actos son ilegales. Meter en el tema de una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se persigue realmente. ¿Qué actos son los que efectivamente
generan reclamos por parte de autores o titulares de los derechos de autor. Pero de hecho, quiero que les quede bien claro que cualquier uso es cualquier uso, desde hipervincular hasta traducir, hasta prestárselo a un amigo. Cualquier uso es cualquier uso. Y otra cosa que quería también aclarar, hay varias cuestiones que la gente no... Es que tenemos que diferenciar, no todo lo ilegal es plagio, hay otros actos ilegales que los tenemos naturalizados y hasta creemos que son justos. Entonces, entendamos, es más, y acá les puse dónde están colocados como delitos. Todos estos actos que ven acá son delitos penales. El plagio es atribuirse una obra ajena, ya sea total o parcialmente, y ya sea expresamente o tácitamente. ¿Ah? Es incluir una imagen de un tercero en mi artículo y no decir nada. Bueno, si no cito el tercero, es porque estoy diciendo tácitamente, la creé yo. Eso es plagio. Lo mismo con el texto, aunque sea el plagio no intencional. La típica es que cuando colocamos el texto y hablamos sobre él y nos olvidamos de poner la comilla, porque nuestra intención es, y del citado correspondiente, es traer un fragmento y hablar sobre este. Bueno, no, el citado... Inclusive el plagio en la ley de derecho de autor no coincide totalmente con las normas académicas. Académicamente, el autoplagio es algo que está mal y es no ético, o sea, traer una obra o fragmentos de una obra que ya publiqué y es mía y sacarla como una obra nueva, o incluir sin citar, incluirme a mí, mi pensamiento, en otra obra sin citarme. Eso es autoplagio y eso no es un delito penal, porque no me estoy atribuyendo para mí de una obra ajena. Entonces, es bueno entender qué es el plagio, pero es bueno entender que hay otras cuestiones que están siendo prohibidas terminantemente por la ley de derecho de autor, como el uso no autorizado con fines de lucro de una obra. O sea, ahí resumo un montón de verbos y descripciones. Aquel que reprodujere, distribuyere, y etcétera, etcétera, así dice la ley. O sea, un montón de usos que con fines de lucro, bueno, esos también son penados. Estos dos primeros son hasta con 3 años de prisión, de 3 años de 3. Son delitos. Implica plagio. Puedo citar, utilizar una imagen de otro sin autorización en mi, por ejemplo, yo quiero ilustrar un manual que estoy haciendo con una imagen de otro. Y la traigo y pongo al final, esta imagen es de fulanito. Yo nunca le pedí al diseñador gráfico permiso para usarla en el manual. Bueno, yo no estoy cometiendo plagio, porque estoy citando, pero ese uso es un uso no autorizado y si vendo el manual es con fines de lucro. Pero ahora viene la tercera categoría, que también son delitos penales, y estamos ante un problema porque están en el limbo de lo que hacemos todos los días. Y inclusive, desde ya adelanto mi posición, el delito del artículo 46 literal E, este último, reproducción no autorizada, sin fines de lucro y de causar perjuicio al autor, no debería existir como delito penal. Esto es derecho, se llama derecho penal inflacionario. Es meter en el derecho penal conductas que no deberían estar como delitos. Sí podrían ser ilícitos civiles y si se causa daño económico, voy al juez civil, le pido que se hizo un uso sin ánimo de lucro y sin intención de causar perjuicio y hubo un daño económico y que me resarcen. Pero esto no podría jamás estar como delito, no lo opino solo yo. Justo ayer estaba hablando con
el fiscal Lackner, Ricardo Lackner, que escribió sobre esto, es el único que escribió, dijo que esto es una aberración jurídica. ¿Qué implica esto? Les voy a poner un ejemplo para que entiendan. Cada vez que hacemos clic y descargamos una imagen sin pedir autorización al fotógrafo en Internet, estamos cometiendo un ilícito penal. Cada vez que compartimos un PDF por mail, o sea, acá el centro es la reproducción, no es cualquier uso, sino cuando hay reproducción sin autorización, sin ánimo de lucro y sin intención de dañar a nadie, estoy cometiendo un delito penal que tiene 500 UR, que son varios miles de dólares, y o su equivalente en prisión. Para que entiendan que la gama de ilícitos no es solo el plagio, y sepan diferenciar. Y cosas que hacemos todos los días son delitos penales. ¿Ah? No deberían ser. Les voy a traer algunos ejemplos de lo que está pasando en bibliotecas y archivos. Estos son casos ilustrativos hipotéticos. Rosario les va a dar el pantallazo de la vida real de una biblioteca en Uruguay. Yo acá hicimos un estudio, un estudio de cómo estaban las leyes de derechos de autor en Latinoamérica, y básicamente lo que tengo es análisis de diferentes países y diferentes casos. Hago una aclaración. El análisis lo hago leyendo la ley. Yo no me profundizo y analizo qué dicen los jueces y cómo los jueces interpretan la ley. Pueden interpretarla diferente a mí, por eso es que hago la aclaración. Yo leí las leyes de México, Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina y Brasil, y acá les traigo un caso y les digo si es legal en cada país, en base a solo leer la ley, ¿no? Por ejemplo, una biblioteca universitaria presta libros y videos de sus colecciones, informando a sus usuarios que no pueden copiar. Es lo que hacen todas las bibliotecas todos los días. ¿Esto está levantado como legal en América? No, acá les pongo un ejemplo de que solo sería legal porque está previsto como excepción en Colombia y en Uruguay no. Y no solo eso, cuando se empezó a hablar de legalizar algo que es una institución establecida desde que se fundó la Biblioteca Nacional, salía no quiero ser injusta, era la Asociación de Escritores del Uruguay, que fueron a hablar al Parlamento y dijeron, esto debería cobrarse. Eso significaría que si insisten con esa pretensión, que en realidad nunca más fueron a hablar, lo hicieron allá por el año 2015, 2016, pero si tenían derecho hoy a cobrarlo, las asociaciones de escritores o cámaras del libro dijeron, hay algo que no estamos cobrando, y es nuestro derecho. Y lo que sucedió, un decreto real, instrumentando un pago que ya estaba como derecho, que es el canon por préstamo. El resultado del canon por préstamo público en bibliotecas fue el cierre masivo de las bibliotecas de los ayuntamientos. Las bibliotecas chiquitas, serían nuestras bibliotecas municipales, no tenían cómo enfrentar esos pagos. Entonces, para que vean que esto no es un tema resuelto, que todos decimos, ¿quién va a cobrar o pretender cobrar el préstamo para la biblioteca? En Uruguay hay una organización representativa de escritores que se presentó y dijo que eso debería cobrar. Otro caso, un archivo cinematográfico digitaliza películas que han salido del circuito comercial hace más de 30 años. Esta actividad es realizada con meros fines de preservación ante la fragilidad de las cintas originales. En México y en Ecuador esto sería una actividad legal porque tienen excepciones para preservación, con fines de preservación. En Colombia, lo pongo en amarillo porque solo las instituciones públicas pueden preservar. Parece que los archivos privados no tienen derecho a preservar, archivos y bibliotecas privadas.
está limitada a las instituciones públicas. Uruguay, Argentina y Brasil no tenemos excepciones, y no solo no tenemos excepciones en Uruguay, sino que, lo puse ahí, es un delito penal preservar. Aquel que reprodujere sin autorización del autor, aunque sea sin fines de lucro y sin intenciones de dañar al autor, está cometiendo un delito penal. Un archivo especializado en historia de la arquitectura suele recibir la donación de planos de arquitectos famosos por parte de algunos de sus herederos. Se encuentran implementando un proyecto para digitalizarlos, para su preservación, y para ser consultados en terminales dentro de la institución. Acá tenemos dos actos. Uno es el acto de digitalización. Este es diferente al caso anterior, porque acá se habla que es solo digitalización para preservación. Hay un acto de reproducción, no va a haber actos de comunicación. En este hay, aquí, quieren que sea preservado y ser consultados en terminales dentro de la institución. Ponen 5 PCs que no tengan entrada para poder copiar pendrive ni conexión a internet, y la gente consulta esos mapas, esos planos de arquitecto. Bueno, en este caso hay doble acto, actos de comunicación pública y actos de reproducción con fines de preservación. En México, que en el anterior estaba en verde, acá está en rojo, porque solo tienen previsto la preservación sin acceso. En Colombia y en Ecuador tienen normas que habilitan no solo la preservación, sino a las obras preservadas. Y en Uruguay, de Yapa, esto es un delito penal. En tiempos de pandemia, una biblioteca universitaria digitaliza la bibliografía obligatoria de los cursos para ofrecer, atención, no cualquier servicio, no para entregar a los docentes y que hagan lo que quieran, sino para ofrecer un servicio de préstamo digital controlado. El préstamo digital controlado, que es muy común en las bibliotecas nórdicas, por ejemplo, ¿qué implica? Implica contratar a un sistema, un software, un sistema informático, que además de digitalizar libros físicos, es subirlos a un sistema informático y prestarlos a través de controles encriptados y controles de Digital Rights Management, se llama, medidas de protección tecnológica. El préstamo digital controlado implica que si yo tengo 3 copias de un libro en formato físico y tengo la versión digital, puedo prestar hasta 3 versiones digitales y con un plazo determinado, y la obra se bloquea cuando, pasados los, no sé, por ejemplo, 15 días, eso es y no se puede volver a acceder, hay que volver a pedirla a la biblioteca. Es emular en el mundo digital lo que es el préstamo en el mundo físico. Y si yo compré 3 libros, solo puedo prestar 3. Entonces, si tengo 2 prestados de forma digital, solo puedo prestar 1 en formato físico y así seguir con todas las variables posibles. Pero nunca puedo, y eso puedo controlarlo, por eso es el préstamo digital controlado. Y puedo controlar que los que reciben la copia no la tengan disponible más del el plazo estipulado. Esto en países del norte global está siendo cada vez más común. Tenemos hoy un juicio importante que va a dirimir contra Internet Archive. Hasta ahora en Estados Unidos se considera un uso justo, pero los publishers, las editoriales están con todo contra esto, pero no han logrado establecer un precedente de que esto no sea legal. Esto es legal si se hace bien. Bueno, en nuestro país, no solo que no hay, yo entiendo, no, me dicen, bueno, no hay dinero para hacer este tipo de sistema. La cuestión es que nuestros usuarios quieren, nuestros usuarios, yo me considero una bibliotecóloga más, nuestros usuarios quieren eso. Y en las universidades, nuestros estudiantes no entienden cómo, si el libro está y está disponible, ¿por qué? Bueno, la cuestión es generar mecanismos que eviten el abuso, y además otro problema que tenemos para el tema de bibliografía y circulación
es que no tenemos gestora reprográfica. En otros países, las universidades negocian con los publishers en mesas de negociación porque hay gestoras que representan los intereses de los escritores y de las personas de los editoriales, no de los escritores. Y que gestionan el derecho de copiar y negocian, bueno, ¿cuánto te pagaría para que esto circule libremente? En Uruguay no existe, en Uruguay tenemos gestoras de música, de intérpretes, hasta tenemos las últimas que son de obras audiovisuales, no existe con quién negociar. Entonces, si querés, si tenés plata y todo, no podés cumplir con el derecho. Porque estamos hablando de libros de todo el mundo. Es firmar convenios con todas las gestoras reprográficas del mundo y gestionan derechos no solo de los nacionales, sino de los extranjeros también. Bien, una biblioteca universitaria intercambia con otras bibliotecas ejemplares de obras que ya no se venden en el mercado, agotadas, obras indisponibles, obras que nunca llegaron. Bueno, en Colombia y en Ecuador existen un régimen de zafemos y podamos dar acceso a estudiantes, a investigadores, etcétera, de obras que básicamente no se está perdiendo un rédito económico porque no se están vendiendo, porque no se... La directora de una biblioteca, de la biblioteca de una institución educativa, compra desde su PC, en su oficina, 2 libros de texto en formato ebook. El contrato le permite una única descarga y una única impresión. Por lo tanto, lo compró y ese libro quedó atrapado en la PC de su oficina. Solo una descarga. No puede copiarlo para otro lado. La directora solicita a su informático levantar la medida de anticopia, porque los libros encriptados que permiten una única impresión y una única descarga y después no te dejan hacer nada, eso se llama libros que vienen con medidas de protección tecnológica. Se supone que vulnerar estas medidas es posible, es hackear al libro. Es posible, pero no es legal. Es un delito penal. Y esto ya no es una multa de literal B. Esto es literal B. Es ilegal levantar las medidas de protección tecnológica y es hasta 3 años de prisión. Levantar la medida anticopia para instalar una única copia digital extra es lo que quiere. En una sala de lectura es sacarlo de su PC y llevarlo a la sala de lectura para dar acceso a estudiantes y docentes. Acá ni siquiera tenemos la posibilidad de dar acceso en sala de lectura a libros que se compran directamente en terminales en una sala de lectura. No existe el préstamo digital y el préstamo en formato físico como algo legal. Pero además, el único país que prevé que es legal para ejercer el derecho de poder prestar, que es una excepción el derecho, para poder prestar por una biblioteca un libro es Ecuador. El resto de los países no lo prevé, menos Uruguay. Uruguay es un delito penal y es igual que el plagio esto, levantar una medida de protección tecnológica. No debería hacerlo. Atención que estamos hablando de todo caso que no deberían ser excepciones. Y creo que este es el último. Un equipo de investigadores busca obtener una nueva información sobre el cáncer de pulmón. Hoy las nuevas metodologías de investigación están basadas en ciencia de datos. Ya sea una investigación de biología, de humanidades digitales, sobre cómo se ve los temas de género en el discurso de Internet, ¿qué hacen? O cómo encontrar nuevos patrones que hablen sobre cáncer a pulmón. ¿Qué se hace? Se consiguen grandes volúmenes de datos y se pasa por algoritmos de análisis que detectan patrones que un humano no puede ver. Entonces, las nuevas metodologías de investigación se basan en text y data mining, minería de textos y datos. Y para eso, ¿qué hacen los investigadores? Van a las bases de datos que encuentran por ahí, a las que disponen. Hasta
inclusive pagan y se hacen, hay bases que son por suscripción, pagan para acceder legalmente. La cuestión es que aunque pagues para acceder legalmente, no está dentro de los contratos de suscripción la posibilidad de minar las bases. Ejemplo, Timbó, pagamos una licencia a nivel país. Las universidades tienen acceso a un montón de literatura relacionada, por ejemplo, con salud. Nos juntamos un ingeniero, un profesional de la enfermería o un médico, a ver qué sale de las bases, hacer análisis y buscar patrones y cosas que se repiten en todos los artículos científicos. Es lo que están haciendo, están diciendo acá que van a hacer. Aplican técnicas de minería de datos en artículos científicos extraídos de bases de revistas médicas privativas. ¿Pero qué? Ingresando legalmente, a través de Timbó. Bueno, eso es ilegal. Y no solo eso, debería establecerse, solo en Ecuador está petado, en realidad es casi como rojo. Es como, esto es algo que en Latinoamérica no es legal y estamos en un problema enorme de brecha de acceso a datos para avances en innovación en inteligencia artificial y en nueva metodología de investigación basadas en ciencia de datos. Nada, esto estamos sacando, acabo de escribir un artículo sobre esto y vamos a estarlo sacando desde una alianza latinoamericana que tenemos. Esto es grave porque además nuestros países están queriendo implementar políticas de inteligencia artificial y el Estado tiene varios planes y políticas públicas relacionadas con la promoción de fomento de esta nueva forma de investigación y nadie está dándose cuenta de esto. La cuestión central acá es que no todas estas infracciones son perseguidas judicialmente en la práctica. El problema no es de acceso a los contenidos o de acceso. El problema es que hay otras consecuencias que están siendo totalmente invisibilizadas. Primero, la inseguridad jurídica que se manejan las instituciones como archivos, bibliotecas, museos, las universidades, porque cuando van a consultar relacionados con sus repositorios institucionales, proyectos de patrimonio cultural, etcétera, se encuentran con una barrera que imposibilita cualquier innovación. Encuentran que los marcos normativos están desfasados además de las expectativas de sus usuarios. Lo que reclama el usuario como normal, que es, quiero acceder en digital, que me hagas movilizarme de mi casa hasta la biblioteca, es un despropósito, no lo entiendo. Bueno, es realmente algo que... y además el hecho de no tener un presupuesto como en el primer mundo para pagar licencias. Tiene que haber un punto medio. Ni excepciones para todo, ni el candado automático para todo. Porque los usuarios tanto de universidades como de bibliotecas en general no entienden qué está pasando. Ven a las bibliotecas y los archivos como cuevas vetustas que no entienden la lógica, no, reentienden, son profesionales de la información. La cuestión es que legalmente actúan hasta donde pueden. Y todo lo que tiene que ver con costos de transacción para proyectos de digitalización. A ver, a mí me ha pasado de que me han pedido asesoramiento sobre cómo gestionar la digitalización de miles de imágenes, de daguerrotipos, de imágenes que se supone que deberían estar en dominio público. Bueno, dominio público, el derecho de autor termina cuando pasan 70 años contados desde la muerte del autor. O sea, toda la vida del autor más 70 años. La cuestión es que cuando no sabes quién es el autor, como en una colección de fotografías del diario El Día, ¿quién es el autor? Nadie sabe. Y
nadie puede asegurar que a un fotógrafo conocido del diario El Día sea el autor de todas esas fotografías. Nadie puede asegurar, son obras huérfanas. Y para digitalizarlas, porque cada fotografía es una obra independiente. Hay que averiguar el estado de situación legal de cada foto. Los costos de transacción son imposibles. Y no hay con quién negociar. Menos de un tercio de los países de Latinoamérica tienen gestoras colectivas dedicadas a la fotografía. Uruguay es uno de ellos, no tenemos con quién negociar, si tuviéramos la plata. Y el tema es que un montón de proyectos nacen muertos. Y eso no se registra, eso no queda. No estamos hablando de que los bibliotecólogos están siendo demandados masivamente, o los docentes están siendo demandados masivamente. No, no está sucediendo eso. El problema no es la judicialización, el problema es la losa que tenemos encima. No podemos avanzar en innovación. ¿Por qué? Porque los proyectos nacen muertos. Cierro mostrándole algunos recursos, todo lo que les contestan varias investigaciones que publicamos en datisoc.org. Inclusive hemos redactado junto con AU y la Asociación de Bibliotecólogos y Asociación de Archivólogos y otras organizaciones, una plataforma abierta que habla sobre cuáles son las necesidades de reforma al derecho de autor. Otra hicimos una encuesta, ¿cuánto sabes de derecho de autor? Esto es como casi un juego fue, y fue realmente, léanla para que vean la falta de alfabetización que existe cuando la ley está desfasada de la práctica. Esa fue la demostración, esta segunda. Y por último, eso es una investigación que hizo Matías Jackson, abogado también de nuestro equipo, que está muy buena, repositorios digitales y plataformas educativas frente al derecho de autor, entre la responsabilidad y las prácticas. Acá encontramos un montón de casos en que venían reclamos a instituciones educativas por actos que incluyen hasta un hipervínculo. O sea, también les recomiendo que lo lean. Y hasta dónde las instituciones educativas y las bibliotecas son responsables de lo que hacen sus usuarios, por ejemplo, en plataformas como la EVA o en plataformas como Colibrí. Hasta dónde la institución es responsable por lo que publican sus usuarios. Hay un tema de responsabilidad como intermediario en Internet que no está resuelta en Uruguay tampoco. Eso es la última de las publicaciones. Tenemos una base de datos que analiza qué dicen las leyes de todos los países de Latinoamérica, de todos no, de 19 países de Latinoamérica. Esto, bueno, es un informe que habla del anacronismo legal en la región, pero si van al mapa, acá encuentran, es una guía de qué dice la ley. Por ejemplo, categoría libertad de expresión. Está tardando en cargar. Categoría fines educativos, excepciones para comunicación, excepciones para reproducción. A ver, ¿en qué países existen excepciones? Si yo voy a Uruguay, hago clic, puedo leer lo que dice el texto de la ley con respecto a comunicación con fines educativos. Acá dice que las representaciones, ejecuciones, no. Acá. Tampoco se consideran ilícitas las representaciones, ejecuciones que se lleven a cabo en entidades de salud o en instituciones docentes. O sea, acá está la ley en su máxima expresión, no tenemos excepciones para reproducción, no tenemos ningún régimen de excepciones al derecho de autor, no podemos copiar ni una hoja para enseñanza en línea. No podemos utilizar imágenes de terceros en presentaciones online. No podemos utilizar fragmentos de video en una clase de cine. O sea, es grave la situación que tenemos en Uruguay. Uruguay y Argentina son los países que tienen mayores problemas. Por ejemplo, préstamo público de libros u otras obras, estamos en rojo. Preservación, estamos en rojo, eso ya lo hemos visto. Estamos muy bien porque en 2013 cambiamos nuestro régimen de obras, de creación de obras en formato accesible. Una persona ciega en Uruguay tiene derecho a pedirle a una biblioteca que, si la biblioteca brinda ese servicio, sin problema de vulnerar el derecho de autor, puede producir un ejemplar accesible.
Eso es algo que sucedió en el 2013 y se reglamentó en el 2017. Acá está lo que dice el artículo. Todo acto de... La cuestión es que esta base se la recomiendo, que hay un glosario que explica cada una de las categorías, qué significa préstamo público, qué significa intercambio entre bibliotecas, y pueden ir a buscar qué es legal y qué no es legal. ¿No? Me parece central tener es un marco de referencia y leer la ley, no es lo que dice el investigador, sino ahí la ley dice, y usted interprételo como quiera. Tenemos, y por eso les dije que con Rosario estamos trabajando un montón juntas, porque estamos impulsando a través de jornadas de gobierno abierto y de jornadas, una serie de jornadas de reflexión parlamentaria que arrancaron este año y siguen el año que viene. Estamos planteando mejoras a un proyecto de ley que hay ya en la Cámara de Diputados. ¿Ah? El año que viene se viene y siguen estas conversaciones. Va a haber 2 mesas, una relacionada con educación e investigación y otra relacionada con bibliotecas, archivos y museos. Va a haber 2 mesas de reflexión temáticas específicas. Y desde el punto de vista de lo internacional, no solo estamos trabajando desde la TISOC a nivel local, sino ahí estamos en OMPI, estamos yendo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y estamos trabajando con 6 organizaciones más de derechos digitales de Latinoamérica para pedir que se generen tratados internacionales de excepciones, o al menos guías a nuestros estados para que reformen sus leyes, aunque no sea a través de tratado. Esta es la Alianza Latinoamericana, y esta es un A2K, Access to Knowledge Coalition, en la que trabajamos nosotros los latinoamericanos, junto con organizaciones de todo el mundo como Wikipedia o como la ISLA, la Asociación de Bibliotecas y instituciones culturales, estamos coordinando acciones en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, algo que es novedoso de esta manera a nivel OMPI. Bien, probablemente me repasé, perdónenme. Gracias, Patricia, muy interesante. Me tenían que haber hecho así. Intervención, sí. Yo meto quinta. Sí. Perdón. Continuamos ahora con Rosario Nogués, que nos va a hablar de las excepciones y limitaciones solicitadas a las bibliotecas, justamente para eso, nosotros pedíamos esas excepciones para trabajar en un marco de legalidad, que es tan importante para nosotros. Adelante, Rosario. Bueno, voy a compartir pantalla y así ya comenzamos. A ver, que justo me quedó esto aquí. Bueno, la charla va a ser sobre excepciones y limitaciones a la Ley de Derechos de Autor en favor de las bibliotecas y archivos en Uruguay. Y trajimos los archivos y dejamos los museos porque yo no me encuentro capacitada para otra presentación que hicimos en las jornadas parlamentarias. Yo hablé con la Asociación de Archivólogos del Uruguay, mejor dicho, la Asociación Uruguaya de Archivología, y no podía la gente presentar nada, entonces me autorizaron a que yo utilizara los datos que tenía, lo conversé con su presidenta, me dieron la autorización, y por eso los vamos a ingresar, porque en verdad les pasa lo mismo que a nosotros. Pero antes que nada, lo que quiero agradecer es a la biblioteca de la Facultad de Enfermería y a su dirección por organizar este evento, que sabiendo las dificultades que desde una biblioteca universitaria se tienen para hacer este tipo de tareas, esto es muy, muy importante, y eso nos brinda la oportunidad de conversar con todos ustedes
tanto sean docentes o estudiantes de enfermería, como bibliotecólogos, como colegas que han venido aquí, y hablar un poco sobre esas cosas que parecen tan lejanas a nuestros quehaceres, y espero que después de estas instancias, Patricia también fue muy, muy clara en muchísimas cosas y se adelantó mucho a lo que yo voy a decir, así que algunas cosas las pasaremos más rápido, pero espero que después de esta instancia pueda quedar un poco más clara la cercanía que existe entre nuestros quehaceres y estas leyes. Perdón. Primero que nada, quería decirles que los archivólogos y los bibliotecólogos tenemos, como se puede decir, como dos pilares, para resumir, sobre todo para todos aquellos de la enfermería que estén escuchando, tenemos como dos pilares de nuestras profesiones que compartimos. Una es la preservación de los documentos que constituyen el patrimonio histórico y cultural, para que tanto las actuales generaciones como las venideras tengan acceso a la memoria de la humanidad. Y el otro pilar, que es como la otra pata que le faltaría a eso, es facilitar el acceso a la información a toda la comunidad para que pueda acceder a esa memoria de la humanidad, pero que pueda acceder en todos los formatos, en todos los, de todas las formas posibles. No pensando únicamente en lo académico, no pensando solamente en el formato libro, es un acceso total. Y entonces aquí viene el problema de las excepciones. Primero que nada queremos aclarar desde la Asociación de Bibliotecólogos que está de acuerdo, que nosotros estamos de acuerdo con la existencia de una legislación que proteja tanto a los creadores como a los productores de contenido académico, como a todo quien escriba o se manifieste artísticamente de alguna manera de los derechos que adquiere. Pero nosotros tenemos la preocupación de lo que sucede con nuestras profesiones. Tenemos el tema de que nuestra profesión, nuestra ley, perdón, no es equilibrada, o sea, tendría que tener todos esos beneficios para los autores, pero al mismo tiempo contemplar la posibilidad de que la comunidad pueda acceder a esos materiales. No tiene excepciones en favor de la educación, la investigación y la cultura, no cuenta con ninguna excepción o limitación en favor de bibliotecas, archivos y museos, y podemos decir que integra una selecta, por decirle selecta con comillas, una selecta lista gris de 32 países de los cerca de 190 que conforman la OMPI, que no cuentan con ninguna excepción o limitación en favor de bibliotecas, archivos y museos. Y si vemos el mapa, en rojo figuran todos los países que no tienen ninguna excepción en este grupo, o sea, en el grupo de las bibliotecas y los archivos,
Y si lo miramos bien, nos vamos dando cuenta que los que tienen muchas excepciones, dónde están ubicados en este planiferio y dónde están ubicados los países que no tienen ninguna. Lamentablemente, Uruguay forma parte de esa lista nefasta para nosotros. Entonces, tanto bibliotecólogos como archivólogos, lo que pretendemos es tener una legislación de derecho de autor que sea equilibrada, que proteja a los autores, que contemple el derecho de toda la sociedad al acceso a la información y que además brinde garantías legales a nuestras profesiones. Y vamos a empezar a hablar de tareas que son tal vez las más... vamos a empezar con el préstamo, porque creo que es una de las tareas, de las actividades que representa a nivel social lo que realizamos los bibliotecólogos, aunque los bibliotecólogos realizamos muchas otras cosas, pero tal vez esto sea lo más llamativo, ¿no? Esta tarea es una tarea que posibilita el acceso a la información a los usuarios. Los archivólogos la realizan también, y es la forma, digamos, es a través de esa transacción que se realiza generalmente en el mostrador, los usuarios pueden hacerse con la información que requieren. Esto además afecta el préstamo interbibliotecario, es decir, el préstamo de las que tenemos entre bibliotecas, que como decía recién Patricia, tampoco está permitido, y con otras instituciones educativas o de investigación, o culturales, que quedamos como excluidos, y aunque nosotros tengamos el material, no podemos prestarle a esa institución. En ningún caso está contemplado como una actividad lícita. O sea, nosotros lo hacemos, pero es, desde el punto de vista legal, es ilícito. Otra actividad, otra tarea que se realiza y que está digo, que aquí tanto las bibliotecas como los archivos la comparten, es la digitalización. La digitalización, tanto en uno como en otro, está realizado o utilizado con fines de preservación. En los archivos es fundamental, porque para preservar el documento original se debiera hacer una copia digital para que los usuarios en el préstamo no manipulen los originales y estos no se deterioren. En las bibliotecas el uso es para la preservación de materiales que son ejemplares únicos o deteriorados o extraviados o que no están disponibles en el mercado, o si salimos de los materiales convencionales, para que puedan tener un formato, o sea, nos llega un documento con un formato caduco y nosotros lo pasamos a un formato digital que está actualizado, que permite que los usuarios accedan a él, y que además eso forma parte de la futura conservación del documento, ya que se supone que esto sería una tarea que habría que realizar cada determinado tiempo para actualizar los formatos en el que están esos materiales. Pues no existe ninguna excepción para esta actividad en bibliotecas o archivos. Por otro lado, y sin que sea esto una actividad, sino una característica de algunas obras, voy a hablarles de las obras huérfanas. ¿Y qué es una obra huérfana? Una obra huérfana es una obra
protegida por los derechos de autor, pero que a su autor o a los titulares de los derechos no se los puede localizar, identificar, o solicitar permisos. Entonces, esto impide que, como todo lo que nosotros hagamos con los materiales, con los documentos, con las obras de los autores, tenemos que pedirles autorización a los autores. Si nosotros queremos digitalizar, debiéramos tener la autorización del autor o del titular de los derechos. Y esto en la actualidad con los autores contemporáneos es muy difícil, pues imaginen lo que es si nosotros tenemos que buscar a los herederos de una persona que ya falleció hace 60 años, que todavía está protegida por los derechos de autor, y tenemos que lograr la autorización de todos los herederos para poder digitalizar una obra. Y bien, no existe, o sea, acá se plantea otro problema, que es el tema de los costos de transacción que recién estaba nombrando Patricia, porque ese rastreo, esa búsqueda, no es una de las tareas claramente identificadas como una tarea del bibliotecólogo, en esta intensidad por lo menos, y entonces esto tiene costos, y tiene costos altos. Entonces, esto hace que no encontremos a los titulares de esos derechos, o que directamente no se realice la búsqueda. Y bueno, nosotros necesitamos que en una ley de derecho de autor se contemplen el uso de las obras, como excepción, el uso de las obras huérfanas. Ahora que ya comenté algunos casos en los que nos vemos afectados, quería comentarles estos casos que son reales, son casos concretos, son dos casos de dos archivos que trabajan con materiales especiales, los dos, o sea, materiales que no son los convencionales como los libros o las publicaciones periódicas. El primero es un archivo que resguarda documentos audiovisuales, y el segundo, un archivo de fotografías, planos y cartas, entre otros. En el caso 1, se realizaba una copia de preservación, ni bien ingresaba el documento, se actualizaban formatos caducos y se hacían copias para uso académico. También el tema aquí es que tenían materiales que eran propios y otros materiales que les llegaban. Aquí era difícil, muchas veces, encontrar la titularidad. En los materiales especiales es más difícil buscar y encontrar, digamos, cuál es la titularidad de la obra. O sea que está más presente el tema de la obra huérfana. Ellos seguían determinadas rutinas y quisieron llevarlas y hacerlas por escrito, rutinas o protocolo de actividades cada vez que ingresaba un material al archivo. Cuando eso se quiso hacer y se llevó al departamento administrativo o legal, no sé, en este caso, cuál sería, les respondieron que no se podían escribir, no se podían registrar por escrito rutinas o protocolos de actividades debido a que no tienen sustento legal. Pues bien, las actividades eran absolutamente, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar,
se hacía una copia de preservación para evitar el deterioro del original. Se hacía una copia de formato caduco para contar con una copia en un formato actualizado para hacer posible su uso y su preservación. Pues esto no se puede hacer porque el digitalizar o hacer una copia no es legal, pero tampoco es prestarla. Además, ellos tenían un servicio de copias para uso académico en el que le pedían a los usuarios que solicitaban determinados materiales que demostraran que eran docentes, investigadores, estudiantes, y que además hicieran una nota diciendo cuál era el objetivo del trabajo que tenían que hacer y por qué necesitaban ese material. Pues aún así, con todas esas condicionantes, este servicio de copias tampoco tiene base legal, ya que no existen excepciones para uso para investigación ni para educación. Y si ellos determinan solicitar la autorización a los autores o los titulares de los derechos para realizar las digitalizaciones, se encontrarían con que muchos de los materiales que conforman su acervo tampoco podrían tenerlo porque son obras huérfanas, y en Uruguay tampoco tenemos excepciones para el uso de obras huérfanas. O sea, estas tareas son muy razonables en cuanto a la razón de ser del archivo. La institución que creó el archivo así lo entendió, pero no tienen el apoyo jurídico necesario debido a la falta de excepciones. En el caso 2, les pasa aproximadamente lo mismo que a esto, solo que tienen más dificultades todavía, dificultades asociadas, ya que ellos lo que intentan hacer es digitalizar fondos documentales de documentos asociados. Es decir, no tienen una colección de fotografías, otra de planos y otra de cartas. Son documentos, o sea, el documento tiene asociadas los planos correspondientes a X obra o proyecto, las fotos correspondientes al mismo y cartas, porque es un archivo histórico, ¿no? Entonces se utilizaba mucho la carta. Entonces, ¿qué sucede? Que para digitalizar este archivo necesitan de la autorización de todos, porque, digamos así, muchas veces se trataba de un profesional que había hecho los planos, pero otras veces eran un grupo, un equipo, y entonces eran muchos. Entonces hay que buscar la autorización de todos los herederos de los profesionales que hicieron los planos, más todos los herederos de los profesionales fotógrafos que sacaron las fotografías, que algunas son los mismos y otras veces son otros, más allá de las cartas que se intercambiaban con otras personas. Por lo tanto, eso sería una tarea titánica que tendría un costo de transacción tan grande que lo vuelve imposible. Entonces, no tiene sustento legal, legalmente no va a conseguir financiación porque no tiene sustento legal, pero también no encuentra financiación tampoco, aunque no se fijaran en esos detalles, debido a que los costos de transacción lo hacen inviable y lo convierten en lo que decía Patricia hoy, proyectos que nacen muertos, que tiene un nombre espantoso, pero que identifica claramente lo que sucede con estos proyectos. Entonces, para hacer posible este tipo de proyectos se debe contar con excepciones que habiliten
la digitalización con fines de preservación y acceso al patrimonio documental, tanto se trate de archivos o bibliotecas públicas o privadas, ya que la tarea de preservación y acceso al patrimonio histórico documental se da en instituciones de ambos tipos. Y veamos, a ver, los problemas que aparecen aquí. En estos dos casos tienen problemas comunes. Estos problemas son la legalidad del préstamo. Para ello necesitan excepciones para el préstamo público. Problemas con la digitalización, o sea, con la legalización de la digitalización. Necesitamos excepciones para realizar copias para preservación. El préstamo académico es otro problema que se les crea. Pues bien, tampoco contamos con excepciones para educación e investigación, y por otra parte, hay múltiples obras huérfanas, es un problema que se les plantea, y también para ese caso necesitamos excepciones para el uso de obras huérfanas. Es decir, ninguna de estas existen, pero debieran existir. Quedan en un limbo jurídico el uso y la preservación de estas obras, y por tanto impacta directamente en cualquier proyecto de innovación que pretendan llevar adelante los archivos. Y ahora vamos a hablar un poquito de las bibliotecas. Y decidí llevarlo al tema de la pandemia y lo que sucedió en la pandemia, o cómo se puso de manifiesto con la pandemia. Las bibliotecas permanecieron cerradas al público. Esto produjo una serie de pedidos, requerimientos o exigencias por parte de docentes o autoridades, solicitando a bibliotecólogos que se digitalizaran y entregaran determinados documentos a docentes, o que se colgaran en las aulas virtuales o en las plataformas. Y en muchos casos constituyeron fuertes presiones para los bibliotecólogos que no estaban muy convencidos de que eso se pudiera llegar a hacer. Este fenómeno no surgió, digamos así, pero antes no tenía la entidad que tuvo con la pandemia. Ya se daban casos en que un director pedía que un documento que tenía copyright lo mandaran a los docentes del área tal o del área cual. Y nosotros explicábamos cuál era la situación, qué sé yo, pero eran casos más limitados. Pero después de la pandemia, ¿qué sucedió? Que estas herramientas digitales que ya existían antes, de poder digitalizar los documentos, de poder enviarlos o de poder ponerlos a disposición para que alguien acceda a través de una plataforma, con la pandemia se hizo más masivo, también por la necesidad de estar todos utilizando esas herramientas tecnológicas. O sea, usamos esas herramientas en ese momento porque había que usarlas. Entonces, ahora se exige con más fuerza. Y en realidad trasciende la emergencia sanitaria porque es lógico que eso suceda. A partir de ahora, las bibliotecas, si uno se pone a pensar, las bibliotecas que no se adapten a esas lógicas de demanda digital, que no puedan responder a las necesidades de los usuarios del siglo XXI, van a ir perdiendo su razón de ser. Entendemos entonces que un proyecto de ley que trate sobre excepciones y limitaciones para un mundo
como el actual, para un mundo post-pandemia, muy habituado a utilizar plataformas y herramientas tecnológicas que antes no hacía, debe incluir una excepción que habilite en forma clara el préstamo digital controlado. Y aquí Patricia creo que explicó bastante bien, yo lo quiero volver a aclarar, porque ¿qué queremos decir cuando hablamos de préstamo digital controlado? Es un préstamo de obras editadas digitalmente, pero que también permite la posibilidad de digitalizar las obras que adquiera la biblioteca en un formato físico, o para que ésta pueda digitalizar lo que ya tiene de su colección, para poder prestarlas independientemente del formato y sin necesidad de pagar licencias extra. Esta modalidad no compite con la venta de libros. Funciona exactamente como el préstamo de ejemplares físicos, pero incluye medidas de protección tecnológica, y aquí veíamos todas las dificultades que se vienen. Además de que necesitamos una excepción, también necesitamos dinero para poder contar con las herramientas que logren que se tengan esas medidas de protección tecnológica. Medidas de protección tecnológica para evitar que los usuarios redistribuyan o copien la versión digitalizada, y determinar que su lectura se bloquee, como decía Patricia, una vez solicitada la fecha de vencimiento de su préstamo. O sea, le prestamos un libro digital, vence mañana, no se entrega, mañana caduca, se bloquea ese acceso. Pero de esta forma también, si la biblioteca compra un libro, puede hacer una copia digital de ese libro y puede prestar esa copia. Si el usuario quiere en formato físico, pero si lo pide, lo solicita en formato digital, el formato físico debe quedar en otro lugar, retirarlo de la colección, de forma que nosotros nuestros programas no permitan prestar 2 ejemplares, porque compramos solamente uno. Quiere decir, se retira de la circulación y la biblioteca nunca puede prestar 2 ejemplares si compró uno, ni 6 si compró 3. Hay países que ya lo tienen, Patricia decía los países nórdicos, IFLA habla como que son bastantes más, pero yo me inclino a pensar que esto no se usa en todo el mundo. Pero la IFLA en junio del 2021 afirmaba en una resolución que sacó con el tema de la pandemia, que en los países donde las condiciones legales no lo permiten, la IFLA insta a que se tomen medidas para corregir esta situación, permitiendo así a las bibliotecas digitalizar y prestar libros electrónicos en una proporción de propiedad a préstamo. Es decir, lo que compré es lo que puedo prestar. Y así aprovechar aún más su potencial para apoyar al aprendizaje, la investigación y el acceso a la cultura en la era digital. Es todo un tema que va a haber que estudiar. Y ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de la falta de excepciones en bibliotecas, archivos y museos. Primero que nada, se argumentó mucho en contra de incluir excepciones y limitaciones para bibliotecas y archivos, sosteniendo que no existen demandas
o que estas son mínimas. Pero la posibilidad de la demanda no es la única consecuencia negativa. También atentan contra nuestra profesión otras conductas. También en el 2021, DATISOC realizó una investigación y después de entrevistar a autoridades universitarias, investigadores y directores de bibliotecas, pudo concluir con lo siguiente. Primero, se constata que la inseguridad jurídica en la que trabajamos tiene consecuencias reales en el desempeño de las actividades realizadas en nuestras bibliotecas. Yo acá creo que también ahora se ve un poco más claro desde las bibliotecas la inseguridad jurídica con la que estamos trabajando. Porque después de toda la movida, digamos así, desde el 2013, con las fotocopiadoras, el proyecto con media sanción del Senado, que permitía, que daba muchas más excepciones, proyecto que quedó dormido, creo que se comenzó a hablar más y se comenzó a visualizar esas consecuencias que puede traer. Y entonces tenemos que hay gente, que se autocensura. Tenemos profesionales que se autocensuran frente a reclamaciones de derecho de autor, ya sea porque ha habido alguna, aunque no llegan generalmente a la órbita jurídica y todas se tratan con conversaciones, y retira de materiales o lo que corresponda. Pero a partir de ese momento, yo no voy a hacer esto nunca más. Esto no se puede hacer. Pero además, el que se entera de que eso ha sucedido, comienza a generarse una autocensura anterior a que se den los reclamos. O sea, y vamos a hacer este proyecto, pero vamos a no poner esto porque esto innova demasiado y esto a lo mejor no está actualizado, vamos a dejar de hacer esto por las dudas. Eso nos va bloqueando como profesionales. Entonces, la falta de excepciones es una barrera para la financiación de proyectos de innovación. Y esto o sea, no es porque sí, es porque tiene componentes que son ilegales y no se consigue financiación para esto. Y a nosotros nos limita. En proyectos de digitalización o preservación, en ausencia de excepciones, se generan costos de transacción muy elevados que también impiden su realización. Y los proyectos de innovación que debido a la falta de sustento legal se los considera nacidos muertos. Y ahora, para terminar, unas pequeñas conclusiones. La falta de excepciones y limitaciones en una ley de derechos de autor que no se puede aplicar genera reacciones negativas para la sociedad y para nuestra profesión. Y algunas son opuestas. En algunos casos, los bibliotecólogos no creen que puedan tener problemas en el desempeño de sus tareas porque esta ley no se aplica. Y esto, en realidad, no genera problemas de autocensura, y el bibliotecólogo puede tender a hacer cosas
muy innovadoras, pero a la larga genera problemas a nivel general, porque es una forma de socavar las bases democráticas de la sociedad, porque las leyes están hechas para ser cumplidas. Nosotros tenemos una ley que es tan limitante que no se puede cumplir, no se puede aplicar, pero nosotros no podemos pensar en que las leyes no se, o sea, en funcionar, dejar la ley así como está, que igual no pasa nada porque no se aplica, porque eso está socavando las bases democráticas de la sociedad. Pensar en una legislación que no se cumpla. En otros casos, genera miedo. Y el miedo nunca es buen compañero. Este provoca la autocensura y nosotros mismos somos los que frenamos proyectos de innovación por miedo a lo que nos pueda pasar. Así, nuestra profesión puede no adaptarse a los requerimientos de nuestros usuarios de hoy y del futuro, a los usuarios del siglo XXI y los que vendrán, esperemos, y perder su razón de ser. Hasta aquí va mi presentación y muchas gracias. Creo que también me pasé de tiempo. Ni siquiera miré. Un poco. Bueno, muchas gracias, Rosario. Si dejas de compartir pantalla. Sí, voy a... Les agradecemos a las dos por compartir con nosotros sus experiencias y su conocimiento. No tenemos ninguna pregunta en el chat. Hay comentarios, excelente, un placer escucharlas. Muchas gracias a ambas expositoras. Pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, se van a compartir las presentaciones, no sé si lo dije al comienzo, esta sesión está siendo grabada y después va a ser colgada en el canal de YouTube de la Facultad de Enfermería, así que en los próximos días seguramente van a estar disponibles. Aquí se está pasando el link al mapa. Hay una pregunta. Hola. Hay una pregunta aquí. Sí. Preguntan con Creative Commons, ¿se salva esta situación, por ejemplo, de una revista científica, si se quiere compartir en línea? Es una pregunta. Creo que Patricia. Sí. Adelante. Me encanta porque en Uruguay Creative Commons surgió del ámbito de la universidad, específicamente profesores que nos juntamos junto con la gente del DATA, Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje, en base a responder este tipo de preguntas, ¿cómo hacemos para zafar de estos problemas? Porque no es lo mismo actuar a nivel personal que actuar a nivel institucional, y cuando uno está compartiendo en un aula virtual de una universidad, o cuando está representando a una biblioteca o repositorio de una institución científica o educativa, no está hablando a nombre propio, está hablando a nombre de la institución. Esa era la inquietud que nos juntó para crear Creative Commons, que al final no terminó, nos reunimos en la universidad, pero Creative Commons Uruguay es una organización que no tiene el gorro de la universidad, creció de forma amplia. Para responder tu pregunta, que me encanta porque en 2013 salió una declaración de Creative Commons. Respuesta a tu pregunta. Creative Commons es un parche, no una solución. Así lo dice la propia organización. Yo, que soy abogado de Creative Commons Uruguay, en ese año nos reunimos y le planteamos al board de Creative Commons si podíamos hacer, además de
enseñar cómo funcionaban las licencias y tratar de que se generen políticas que hoy tenemos en Uruguay, en ese momento no las teníamos, pero ahora las tenemos, políticas de acceso abierto, de todo lo que se financia con fondos públicos, y se publica en repositorios y revistas de las universidades públicas, sea en abierto con una licencia Creative Commons. Eso como para salvarnos y tratar de que algunos materiales importantes circulen. Nos dimos cuenta de que el problema era mucho. Es imposible pensar que Creative Commons es una solución para este problema, porque Creative Commons no llega a la infinitésima parte de los materiales que se usan a nivel de educación y de investigación y de bibliotecas, es ínfimo. Y hay determinados usos que no dañan la normal explotación de las obras, que deberían estar libres, pero esa voluntad del autor. Creative Commons utiliza el derecho de autor diciendo, el autor decide, y son pocos los autores que deciden. Por suerte las instituciones están adoptando políticas y obligan a las personas a las que les pagan para investigar y para crear, bueno, publiquen con Creative Commons en nuestras plataformas. Pero en el 2013 nos juntamos y le dijimos al board, al directorio de Creative Commons, necesitamos hacer activismo a favor de reforma de las leyes de derechos de autor. Y Creative Commons hasta 2013 no hacía activismo, estaba prohibido. Salió esa declaración de decir, Creative Commons es un parche a una realidad compleja. No es la solución para el problema de acceso, y menos para el problema de acceso y, a los derechos culturales en países del sur global. Porque, insisto, las excepciones no tienen el mismo valor en Europa que en Latinoamérica. En Europa, yo estuve hablando, hicimos entrevistas, ahora estamos entrevistando a bibliotecólogos europeos. No sé, a mí me sorprendió saber el 45% del presupuesto de gasto en materiales se va para las gestoras colectivas de derechos reprográficos. O sea, lo que hoy estamos gastando en investigación nosotros y en creación de materiales, bueno, imagínense que recortan a la mitad porque el resto se lo damos a las editoriales. Bueno, eso está sucediendo en Europa. Y nosotros no estamos en posición de hacer esos pagos. Entonces, no debe ser el mismo, y eso que en Europa están mejor que nosotros, en excepciones y limitaciones. Nada, es un tema complejo y que, atención, escucharon la mitad de la campana. Y está bien decirlo, escucharon la campana de instituciones educativas y de investigación, instituciones de bibliotecas y archivos, que es los gorros con los que Rosario y yo nos presentamos. Nada, Creative Commons no es una solución única para nada. Es un parchecito. Bien, hay otra pregunta, también refiere a Creative Commons. Dice si poniendo licencia Creative Commons a un juego queda protegido o hay que registrarlo con una patente. Es un juego que se crea en actividades de extensión. Patentes tienen que tener, las patentes tienen que tener funcionalidades industriales. O sea, no, un juego es una obra que derecho de autor sin necesidad de registro. Pueden registrarla en la Biblioteca Nacional si quieren, pero esto es materia típica de derecho de autor. Atención, los insumos que se utilizan para crear todo imágenes libres, todo, ya lo deben de saber. Y además el tema de juego circule, y si es resultado de una actividad académica, obviamente con Creative Commons, ¿no? Para que se puedan generar nuevas versiones del juego y que pueda circular libremente también. Bien, no hay más preguntas ni comentarios, solo agradecimientos y felicitaciones por la instancia. Si no hay más preguntas, entonces daremos por terminado este encuentro.
Les vamos a pedir si pueden encender sus cámaras, si quieren, porque sacamos una foto y queda en nuestros registros. Pero ahí hay una pregunta de protección de datos no derecho de autor. Todos en Hola. protección de datos personales. Protección de Ahora, datos. Sí, dice, ¿me escuchas? ¿por qué estamos tan Sí. atrasados con la legislación de protección de datos en Uruguay? En otros países están avanzando rápido, teniendo como referente la ley europea. Claudia, aclará cuál era la pregunta. No, no tenemos, Claudia, esto no. Estamos atrasados. Primero, protección de datos personales, derechos de autor, se cruzan hoy porque cuando consumimos contenidos online nos hacen o sea, hay compañías que tienen como un modelo de negocio seguir nuestros hábitos de consumo o de consumoras. Se cruzan, pero no tienen que ver, son regímenes diferentes. Te contesto rápido la pregunta. No estamos atrasados en protección de datos personales. Nuestra ley es una ley modelo que sigue la europea. Estamos atrasados en mecanismos de cumplimiento de la ley de protección de datos personales, que es otra cosa. La ley está ahí, pero no existen mecanismos suficientes para auditar que se cumpla. Esa fue mi respuesta corta. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, a ver si hay alguna pregunta de este momento, ¿no? No. Bien. Entonces, dejamos por acá, cerramos, finalizamos otra vez. Muchas gracias a las dos expositoras, Rosario y Patricia, por compartir sus experiencias y conocimientos. Y los esperamos el año que viene. Vamos a organizar otras instancias de interés, especialmente para estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho. Nos despedimos entonces. Les mandaremos los certificados a la brevedad. Muchas gracias a ustedes por organizar estas tareas de extensión. Chau, chau. Chao.